Durante 1129 días no escuchó una palabra de su hija. Sarah Jenkins estaba sentada en un banco perfectamente pintado, aferrando con los dedos la costosa correa de cuero de su bolso. Su traje formal, que costaba más que el salario anual de la mayoría, parecía fuera de lugar en ese patio de recreo. Igual que ella. El parque infantil era una obra de arte. Superficies de goma seguras, diseños brillantes e intrincados de madera escandinava y acero pulido. Ni un borde afilado, ni una astilla, y ni un alma salvo ella y Lily. Sarah había elegido este lugar ella misma, pagando una membresía anual que habría hecho estremecer a su director financiero. Por seguridad, por privacidad, por silencio. Silencio, qué palabra más odiosa. Su hija, Lily, de 7 años, estaba sentada en el columpio. No se columpiaba. Simplemente estaba allí sentada, con la mirada fija en un punto frente a ella, con sus piececitos en pantuflas blancas como la nieve, colgando flácidas a pocos centímetros del suelo. Su cabello rubio estaba trenzado con fuerza, sin un solo pelo fuera de lugar. Una muñeca perfecta en un mundo perfecto. Y silenciosa, un silencio insoportable y ensordecedor desde aquel día, hacía 3 años. 11 meses y 4 días. Sarah sacó su teléfono. Nada de llamadas urgentes. Había dado órdenes de que no la molestaran a esa hora. Tiempo con mi hija, le había dicho a su asistente. Pero ese no era tiempo con su hija. Era otro turno, otra hora de impotencia y culpa que cumplía con la puntualidad de una prisionera. Los mejores médicos del país, las eminencias de la psicología europea, los especialistas en trauma infantil del extranjero, todos se encogieron de hombros, hablaron de estrés postraumático, de mutismo selectivo, profirieron docenas de términos ingeniosos, extendieron cheques con 6 ceros y la dejaron sola con ese vacío resonante. La puerta crujió. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Sarah dio un salto de sorpresa. Casi nadie venía allí. Un hombre y un niño entraron al parque. El hombre vestía con sencillez, vaqueros desgastados y una camiseta gris normal. Era alto y se movía con una gracia perezosa y segura. El niño, que parecía más o menos de la edad de Lily, corrió de inmediato al arenero con un grito alegre, casi tropezando en el suelo. «¡Cuidado, Caleb!». La voz del hombre era baja y tranquila. No había irritación en ella, solo una cálida sonrisa. Sarah se tensó, acercándose instintivamente al borde del banco, como para proteger su espacio estéril. El hombre, Marcus, ¿sí?, como lo llamaba el niño, no les prestó atención. Caminó hacia el arenero, se arrodilló junto a su hijo y comenzó a jugar en la arena. Entonces, comandante, ¿cuál es nuestro plan hoy? ¿Construimos una fortaleza o excavamos hasta el centro de la tierra?, Zrenia preguntó. Una fortaleza, con una torre altísima, respondió Caleb en voz alta, entregándole a su padre un gran cubo azul. Empezaron a construir. Sarah los observaba de reojo, fingiendo estar absorta en algo en su teléfono. Vio al hombre que, con paciencia, le mostraba a su hijo cómo compactar la arena mojada y cómo voltear el cubo con cuidado. Hablaban en voz baja y reían. Su risa, ligera y auténtica, parecía de alguna manera indecente allí. Lily también los notó. Giró lentamente la cabeza hacia el arenero. Siguió inmóvil, pero su mirada, habitualmente vacía, ahora estaba fija en los dos desconocidos. «Ahora viene lo más importante», dijo el hombre, sacando un juego de moldes de plástico de una bolsa de malla. «Decoración. Tenemos una concha, un caballito de mar y una estrella. ¿Dónde está la estrella?». Rebuscó en su bolso y luego se dio unas palmaditas en los bolsillos con exagerada sorpresa. «Creo que lo dejé caer». El hombre se levantó, se sacudió las manos y dio unos pasos, mirando a su alrededor. Pasó junto al banco de Sarah, lo recorrió con la mirada sin interés y se detuvo. Un molde rojo brillante en forma de estrella yacía sobre la superficie de goma, justo al lado de la punta del zapato de Lily. A Sarah se le encogió el corazón.
Iba a hablar con ella ahora, a preguntarle, a romper el delicado equilibrio. Todos los expertos le habían advertido, nada de presiones, nada de peticiones directas. Pero el hombre no miró a Lily, miró a su hijo y extendió las manos con una expresión triste. «Qué lástima, Caleb, nuestro molde más bonito está ahí tirado y no puedo soportarlo». ¿Por qué? El niño estaba genuinamente sorprendido. «Porque esta es la tierra de la reina del swing», respondió el hombre con seriedad. «Solo ella puede pisar esta tierra y solo ella puede decidir si nuestro castillo es digno de tanta belleza». Sara contuvo la respiración. ¿De qué tonterías estaba hablando? ¿De qué reina? Lily bajó lentamente la mirada y observó la estrella roja a sus pies. Luego volvió a alzar la vista hacia el castillo de arena. Ya era bastante alto, con elegantes torretas y un foso. Realmente le faltaba algo en la cima. Pasó 1 minuto. 2. El hombre y su hijo esperaban pacientemente junto al arenero. No miraban a Lily, sino a su castillo, discutiendo dónde colocar la decoración si alguna vez la tenían. Y entonces sucedió lo imposible. Lily se deslizó por el columpio despacio, muy despacio. Sus movimientos eran rígidos, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Dio un paso tembloroso, luego otro, caminó hacia el molde y se agachó. Sus deditos rodearon el plástico tibio. Se enderezó y, sin levantar la cabeza, dio unos pasos hacia el arenero. Se detuvo a 1 metro del hombre con la mirada fija en el suelo. En el silencio que siguió, solo se oía su respiración intermitente. Sara se clavó las uñas en la palma de la mano, sin sentir dolor. Su mundo se redujo a esa pequeña figura con un vestido blanco. Lily extendió su mano con la estrella roja. El hombre se arrodilló lentamente para quedar a su altura. No intentó mirarla a la cara, solo observó la figura que se le ofrecía. «Gracias, Su Majestad», dijo con mucha calma y seriedad. «Es un gran honor para nosotros». Él tomó con cuidado la estrella de sus dedos. Lily no se fue. Se quedó allí, con los brazos colgando a los costados. Observó al hombre colocar la estrella en lo más alto de la torre principal. «Mira, Caleb, ahora está perfecto», le dijo a su hijo. El niño aplaudió. Lily levantó la cabeza. Sus labios, apretados en una fina línea durante 3 años, temblaron, se separaron. Un crujido apenas audible, ronco y apenas perceptible salió de su garganta. Sara se inclinó hacia adelante con su audición agudizada hasta el límite. Lily abrió la boca de nuevo y habló claramente, aunque en un susurro. «Más». El teléfono se le cayó de la mano a Sara y golpeó el suelo con un golpe sordo. No se dio cuenta. El aire se congeló, el tiempo se detuvo, el mundo de informes, reuniones y culpa infinita se desmoronó en una miríada de fragmentos de una sola palabra. La palabra que había estado esperando durante 1129 días. Miró a su hija, que le había pedido algo por primera vez en 3 años. Luego, su mirada se dirigió al hombre que seguía arrodillado, observando su trabajo como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera obrado un milagro. Sara dio un paso, luego otro. Sus pies, acostumbrados a los tacones de aguja caros y a las alfombras de las oficinas, se tambaleaban sobre la superficie de goma del rellano, como si pisara territorio desconocido. Se detuvo detrás del hombre que seguía arrodillado frente a su hija. «¿Quién eres?». Su voz era más aguda de lo que pretendía, una mezcla de la firmeza de una gerente acostumbrada a respuestas inmediatas y la desesperación mal disimulada de una madre. El hombre se levantó lentamente. Era más alto de lo que aparentaba y muy tranquilo. Sus ojos, unos castaños comunes, la miraron sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Me llamo Marcus y este es mi hijo, Caleb», asintió hacia el niño, que miraba con deleite el castillo coronado de estrellas. «No es eso lo que pregunto», espetó Sara, sintiendo la impaciencia hirviendo por dentro. «¿Es usted psicóloga? ¿Foniatra? ¿Qué método usa? Yo pago. Dime la cantidad que quieras».
Ya estaba calculando mentalmente qué presupuestos podrían reestructurarse, qué proyectos podrían suspenderse. Nada de eso importaba comparado con la palabra que se le había escapado a su hija. Marcus sonrió levemente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Había algo cansado y muy sabio en ellos. No soy psicóloga, señora. Jenkins, Sarah Jenkins. No soy psicólogo, Sarah, repitió con calma. Y no uso ninguna técnica. Solo estábamos jugando. ¿Solo jugando? La voz de Sarah estaba llena de incredulidad, casi indignación. Mi hija no habló durante 3 años. 3 años, los mejores especialistas del país, clínicas en Suiza y Alemania. Todos hablaban de terapia de juego, de enfoques, pero nadie podía lograr lo que tú lograste en 10 minutos solo jugando. Ni siquiera se dio cuenta de que casi empezó a gritar. Caleb la miró con miedo y se pegó a la pierna de su padre. Marcus puso la mano sobre la cabeza de su hijo para calmarlo. Lily, al oír la voz fuerte de su madre, se estremeció y retrocedió un paso, encerrándose de nuevo en su caparazón silencioso. Su mirada se oscureció. Marcus se dio cuenta de esto y su rostro se puso serio. «Por favor, habla más bajo», pidió. «La estás asustando». Esas simples palabras cayeron sobre Sarah como un balde de agua fría. Se detuvo en seco. La asustaron. Ella, su madre, que estaba dispuesta a darlo todo por ayudarla, había vuelto a hacer a hacer algo malo. El sentimiento de culpa, su eterno compañero, la azotó con renovada fuerza. «Lo siento», susurró, obligándose a bajar la voz. No lo entiendo. Tiene que haber una explicación. La gente no empieza a hablar así sin más». «A veces sí», dijo Marcus en voz baja, «cuando dejan de pedírselo, cuando se les da el derecho a guardar silencio». Se agachó de nuevo, pero esta vez se giró para mirar a Lily. «Su Majestad», dijo con el mismo tono serio y respetuoso. «Parece que la hemos cansado con nuestra charla de adultos. Nuestro castillo aún espera constructores». Lily no respondió. Se quedó inmóvil mirando hacia un lado. Sarah se quedó paralizada, con miedo de respirar. Eso fue todo. El milagro había terminado antes de siquiera empezar. Lo había arruinado todo con su dureza, con su presión. Pero Marcus no se rindió. Tomó un pequeño cubo azul y se lo entregó a su hijo. «Caleb, necesitamos agua para el foso, pero el pozo con el agua mágica está muy lejos, cerca de esas colinas amarillas. ¿Podrías conseguirla?» «Pero da miedo allí», susurró el niño. «Ahí vive un dragón». «Sí, tienes razón», asintió Marcus. «Lo olvidé por completo. Solo un caballero puede derrotar a un dragón. O...» Hizo una pausa y miró la arena frente a él. «O a una princesa. Las princesas no les temen a los dragones». No miró a Lily. Simplemente se quedó allí sentado, mirando la arena. Pasó un minuto que a Sarah le pareció una eternidad. Y de nuevo ocurrió lo increíble. Lily, despacio, muy despacio, se acercó al cubo azul que Caleb había dejado en el suelo. Lo tomó por el asa. Luego se giró y sin mirar a nadie, caminó hacia las colinas amarillas. El corazón de Sarah empezó a latir con tanta fuerza que parecía oírse en todo el patio. Vio a su hijita emprender una importante misión en el reino imaginario de un hombre extraño. No vio a su hija enferma y silenciosa. Vio a una princesita luchando contra un dragón. «¿Cómo lo haces?», susurró volviéndose hacia Marcus. Ya no había firmeza en su voz, solo asombro y desconcierto. «No hago nada», respondió con la misma calma, sin apartar la mirada de Lily, que se alejaba. «Solo la veo, no su diagnóstico, no su problema, sino a ella, una niña que quiere jugar. Todos los niños quieren jugar. A veces se les olvida cómo hacerlo porque los adultos se esfuerzan demasiado por curarlos». Se levantó y se sacudió la arena de las rodillas. «La ves como un proyecto que debe completarse con éxito. Los médicos la vieron como un caso clínico interesante y ella es simplemente la reina de los columpios y una princesa que no le teme a los dragones».
Sara guardó silencio. Sus palabras eran sencillas, pero tocaron los puntos más sensibles. Un proyecto. Sí, así se sentía sobre la enfermedad de su hija, una tarea clara que debía resolverse, encontrar a los mejores empleados, asignar un presupuesto ilimitado, controlar el proceso, obtener resultados. Pero no hubo resultados. 3 años, 1129 días de fracaso. Y este hombre simplemente vino y le ofreció a su hija un juego. No intentó que hablara, le dio un papel, importancia y opciones, y ella eligió. Lily regresó con un cubo vacío, se acercó al arenero y lo dejó en el suelo. ¿El dragón no te dio agua?, Srenia preguntó Marcus con simpatía. Lily lo miró y negó con la cabeza. No pasa nada, dijo tranquilo. Entonces tendremos un foso seco, y mejor aún, será más difícil para los enemigos cruzarlo. Gracias por intentarlo, princesa. Eres muy valiente. Él tomó nuevamente de sus manos la pieza roja en forma de estrella y se la entregó. Es hora de que la reina regrese a su trono, si no, alguien podría arrebatarle el golpe. Lily tomó el molde y sin mirar atrás se acercó a su columpio. Se sentó y se quedó paralizada, apretando la estrella roja contra su pecho. «Tenemos que irnos», dijo Marcus, tomando la mano de su hijo. «Se acerca la hora de dormir de Caleb». «¡Espera!», la voz de Sara sonaba desesperada. «Por favor, tengo que volver a verte. Tenemos que hacerlo. Lily...» No pudo terminar la frase. La idea de que ese hombre se marchara y no volviera a verlo era insoportable. ¿Y si esta era su única oportunidad? Marcus la miró, luego miró a Lily balanceándose en el columpio y suspiró. «No tengo una varita mágica, Sara. No puedo prometer que vuelva a hablar. Hoy es solo hoy». «Lo entiendo», aceptó demasiado rápido. «Lo entiendo todo, sin promesas, sin exigencias, solo ven mañana, a la misma hora, por favor». Ella lo miró suplicante, olvidándose del orgullo, del estatus, de todo lo que había conformado su vida hasta ese día. Ahora su mundo se había reducido a este hombre sencillo con vaqueros desgastados y su respuesta. «De acuerdo», aceptó tras una breve pausa. «Caleb y yo seguimos viniendo aquí todos los días después de comer». «Gracias», suspiró tan aliviada como si le hubiera salvado la vida. «Gracias. ¿Y tu número de teléfono?» «Por si acaso». Marcus dudó por un momento. «Sara, te pido una cosa. No conviertas esto en otra cita con el especialista. No esperes informes ni planes de tratamiento de mi parte. Si venimos mañana, solo vendremos a divertirnos. Si puedes aguantarlo». Sacó un teléfono viejo del bolsillo y me dictó el número. Sara marcó números febrilmente en su máquina, que había estado en el suelo todo el tiempo. Le temblaban los dedos. «Lo entiendo», dijo, manteniendo el contacto bajo el nombre Marcus Playground. «Solo juega». «Exacto», asintió. «Hasta mañana. Vamos, campeón». Él y Caleb hicieron señas hacia los columpios y se dirigieron a la salida. Lily no les devolvió el saludo. Simplemente los vio irse apretando la estrella roja contra su pecho. Sara se quedó sola en medio del parque desierto. El sol se ponía, tiñendo el cielo de suaves tonos rosados y anaranjados. Caminó hacia el columpio y se sentó en el de al lado. Se quedaron en silencio. Sara no hizo preguntas, no pidió que le repitieran esa palabra mágica. No miró a su hija con la mirada esperanzada y aduladora que había puesto cientos de veces después de las visitas al médico. Simplemente permaneció sentada. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el trabajo. No hacía una lista mental de tareas para el día siguiente. No repasaba mentalmente las sombrías predicciones de los expertos. Estaba mirando el castillo de arena con la estrella roja encima. Pasaron 10 minutos de completo silencio. Un silencio que ya no le parecía hostil ni aterrador. Era su silencio compartido y sereno. Lily dejó de mecerse de repente, miró sus zapatos, luego a su madre y volvió a mirar sus zapatos. Sara sintió su mirada, pero no giró la cabeza. Tenía miedo de asustar a ese frágil momento.
«Mamá», dijo una voz tranquila, casi ingrávida, como una ráfaga de viento que llegó hasta ella. Sara se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Giró la cabeza lentamente. Lily la miraba directamente a ella. Sus ojos no estaban vacíos. Había algo en ellos, algo vivo. «Sí, querido», susurró Sara, temerosa de que su propia voz rompiera el hechizo. Lily le extendió su pequeña mano, todavía agarrando el molde rojo. Hogarth. Y en esa palabra sencilla y cotidiana, para Sarah Jenkins, se contenía el universo entero. Tomó con cuidado la mano de su hija. La palma era cálida y auténtica. Caminaron hacia la salida del parque, tomados de la mano. Sara llevaba su costoso teléfono en la otra mano, que hoy le parecía una baratija completamente inútil. Todo lo más importante del mundo sucedía sin su intervención. Miró a su hija, su cabello rubio ondeando al viento, su perfil concentrado. Durante 3 años había vivido sumida en la culpa y la impotencia. Había buscado la salvación en el dinero, los contactos, en las mentes más brillantes de la humanidad. Y la salvación había llegado en la forma de un hombre común en un parque, que simplemente le había pedido a su hija que se convirtiera en reina. Cuando subieron al coche, Sara no puso las noticias como solía hacer. Simplemente arrancó el motor. En el silencio que siguió, pensó en el mañana, no como otro intento de tratamiento, sino como una oportunidad para volver al parque y tal vez ver a su princesita derrotar al dragón otra vez. «No entiendo qué significa esto». Sara pronunció estas palabras con un tono monótono, casi gélido, frente a Marcus al día siguiente. Había llegado al lugar 15 minutos antes y él y Caleb ya estaban allí, terminando el castillo que habían construido el día anterior. En su mano había un grueso sobre blanco. Marcus se enderezó, se sacudió la arena de las palmas y miró primero el sobre y luego a Sara a los ojos. Su mirada era tranquila, incluso un poco cansada. «Significa exactamente lo que dije, señora Jenkins. No lo aceptaré». «¿Pero por qué?». Dio un paso al frente, casi obligándolo a aceptar el sobre. «Hay una suma considerable de dinero aquí. Quiero agradecerle. Mi hija habló ayer. Entiende lo que ha hecho. Los mejores médicos del país no pudieron lograr esto en 3 años». Lily estaba de pie justo detrás de su madre, aferrándose con fuerza a su falda. No miraba a Marcus, sino a Caleb, quien ajustaba atentamente una concha a la pared de arena. «Tengo entendido que su hija jugaba ayer», respondió Marcus en voz baja, y dijo 2 palabras. «Eso es todo. No soy médico ni mago, solo soy un padre que paseaba con su hijo». «No hay necesidad de ser modesta», espetó Sara. Su perspicacia para los negocios la estaba dominando. Estaba acostumbrada a resolver problemas con dinero y negarse le parecía absurdo, una especie de juego ridículo. «Dime tu precio. Si no es suficiente, te hago un cheque. Cualquier cantidad». Caleb miró el sobre con curiosidad. Marcus le puso la mano en el hombro. «Lo que pasó ayer no tiene precio, Sara», pronunció su nombre por primera vez, y sonó tan simple y natural que perdió el hilo por un momento. «Porque no es un producto ni un servicio. Si empiezas a pagar por ello, desaparecerá. Se convertirá en trabajo, en una tarea, y se acabará toda la tranquilidad. Tu hija lo notará primero». Hablaba en voz baja, pero cada palabra daba en el blanco. Sara bajó la mano que sostenía el sobre. Se sintió estúpida. En su mundo, todo tenía un precio: el tiempo, los favores, el silencio, la información, todo. Y este hombre con vaqueros desteñidos y camiseta sencilla hablaba de cosas para las que su vocabulario empresarial no tenía palabras. «Entonces, ¿qué hago?», Srenia preguntó confundida. Era una pregunta que no le había hecho a nadie en años. Siempre sabía qué hacer. «Nada», sonrió. «Solo estar aquí, con ella». Señaló a Lily con la cabeza. «¿Quieres ayudar? Ayúdanos a encontrar una bandera para nuestra fortaleza. La reina necesita una bandera». Le guiñó un ojo a Lily, que apretaba aún más fuerte la falda de su madre, pero había una chispa familiar de interés en sus ojos.
Sara guardó el sobre en silencio en su bolso. De repente, lo sintió pesado y avergonzado. Sintió como si estuviera intentando comprar un billete de avión en la caja del supermercado, inapropiado y ridículo. La bandera, repitió casi en un susurro. Exactamente, tiene que ser bonito y tiene que estar en un palo alto, añadió Caleb con seriedad, uniéndose a la conversación, para que todos los enemigos puedan verlo. Sara miró a su alrededor. El lugar estaba impecablemente limpio, ni una sola ramita ni hoja caída. Estaba acostumbrada a ese orden perfecto, pero ahora parecía estéril y sin vida. «No hay nada aquí», dijo. «Solo tienes que buscar con más atención», respondió Marcus. «A veces, lo que más necesitas no está en los lugares más obvios». Condujo a Caleb hacia los arbustos que bordeaban el perímetro del parque infantil. Sara se quedó paralizada un instante y luego sintió una pequeña mano que le soltaba la falda. Lily, sin decir palabra, dio unos pasos vacilantes tras Marcus y Caleb. A Sara se le encogió el corazón. Siguió a su hija manteniendo la distancia. Marcus no buscaba nada en particular, simplemente caminaba y observaba atentamente sus pies, comentando todo lo que veía. «Esta es una hoja de arce, demasiado ancha, y esta es de roble, hermosa pero frágil. Necesitamos una hoja heroica». Caleb escarbaba en la hierba, con aire de importancia. Lily estaba cerca, simplemente observando. No participaba, pero tampoco se iba. Estaba dentro de ese pequeño mundo que Marcus estaba creando. «¡Wow! ¿Qué es eso?». Marcus se detuvo y señaló el suelo. En la misma raíz del arbusto había una hoja grande y amarilla brillante como una pequeña corona. «Caleb, creo que es esto. ¿Qué opinas, almirante?». «Exactamente», Srenia exclamó Caleb con entusiasmo. «Es perfecto». Marcus no arrancó la hoja él mismo. Miró a Lily. «Majestad», dijo tan serio como ayer, «la bandera de su fortaleza. Sin su orden no podemos izarla». Lily miró la sábana, luego a Marcus, luego a su madre, de pie a pocos metros de distancia. Había lucha en sus ojos, miedo y deseo. Sara contuvo la respiración. Se esforzaba por no decir: «Vamos, cariño, toma el periódico. Cógetelo para mamá». Sentía que esas palabras familiares y destructivas amenazaban con salir. Pero la conversación de ayer con Marcus y el fiasco del sobre de esta mañana la mantuvieron en silencio. Permaneció en silencio. Lily se agachó despacio, muy despacio. Sus dedos tocaron con cuidado el borde de la hoja. No la arrancó, solo la rozó con la yema del dedo. Luego miró a Marcus. Y en voz muy baja, para que solo quienes escuchaban con mucha atención pudieran oír, dijo: «Él es guapo». Sara se tapó la boca con la mano para no emitir ningún sonido. Era una frase, 2 palabras, significativas, pronunciadas por voluntad propia. Marcus sonrió como si acabara de recibir el premio más caro del mundo. «Estoy de acuerdo con usted, Majestad, es magnífico». Lily tomó con cuidado la hoja por el tallo y se levantó. No se la dio a Marcus, la sostuvo ella misma, como un cetro. «Ahora necesitamos una varita», dijo Caleb con naturalidad. Encontraron una rama delgada y recta, y Marcus la sujetó con cuidado con una brizna de hierba. La bandera estaba lista. El regreso al arenero fue una ceremonia. Caleb caminaba al frente, tocando la trompeta. Marcus caminaba detrás como una guardia de honor. Y Lily llevaba la bandera. Caminaba despacio, muy erguida, y su rostro estaba increíblemente serio. Sara caminaba por el costado, y le pareció que estaba viendo una película increíble. La propia Lily, sin que nadie se lo pidiera, se acercó al castillo y clavó la bandera en lo más alto de la torre central. La corona de hojas amarillas ondeaba orgullosa al viento. «¡Hurra!», gritó Caleb y aplaudió. Marcus también aplaudió, y entonces Sara, olvidándose de todo, empezó a aplaudir también, en silencio, con vacilación, pero con sinceridad. Lily miró su obra, luego a Caleb riendo,
luego a Marcus asintiendo con aprobación y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa se dibujó en su rostro, un leve, apenas perceptible movimiento en las comisuras de sus labios. Pasaron otra hora en el patio de recreo. No hablaron de enfermedades, lesiones ni dinero. Construyeron un foso alrededor del castillo, buscaron piedras preciosas, pequeñas piedras blancas, y lucharon contra dragones imaginarios. Lily no dijo nada más, pero su silencio era diferente. No era vacío ni aburrido. Era pleno, concentrado. Era el silencio de alguien que hacía algo muy importante. Cuando el sol comenzó a ponerse nuevamente, Marcus dijo: «Bueno, guerreros, las batallas terminaron por hoy. Es hora de ir a casa». Sarah sintió una punzada de decepción. No quería que ese día terminara. «¿Venimos mañana?», preguntó ella, intentando no sonar demasiado suplicante. «Caleb y yo estamos aquí todos los días a esta hora», dijo Marcus, simplemente sacudiéndole los pantalones a su hijo. «Si hace buen tiempo». No dijo «ven», simplemente afirmó un hecho, dejando la decisión en manos de ella, sin presiones, sin obligaciones. Se despidieron a la salida del sitio. «Gracias», dijo Sarah en voz baja. Esta vez, la palabra no era el preludio de una oferta de dinero. Era simple y real. Marcus asintió. «De nada. Adiós, Sarah. Su Majestad», hizo una ligera reverencia a Lily. Lily lo miró y de repente hizo algo que nunca había hecho. Levantó su pequeña mano y le hizo un pequeño gesto de despedida. Sarah condujo a casa en silencio. Se sentía completamente fuera de lugar. Su mundo, tan claro, lógico y calculador, se había desmoronado. Había aparecido en él un elemento que no podía analizarse, medirse con dinero ni obedecer órdenes. Un hombre llamado Marcus. Esa noche, al acostar a Lily, Sarah se sentó en el borde de su cama como siempre. Solía leerle un libro. Lily escuchaba en silencio, con el rostro impasible, pero hoy era diferente. Cuando Sarah cogió el libro, Lily meneó la cabeza. «No es necesario». Sarah se sorprendió. Lily volvió a negar con la cabeza, se incorporó en la cama, miró a su madre con seriedad y se señaló con el dedo. «Yo soy una reina», susurró. Y luego señaló a Sarah. «¿Y tú, mamá?». Después de estas palabras volvió a acostarse, se giró hacia la pared y se durmió casi inmediatamente, como si hubiera gastado todas sus fuerzas en esa frase. Sarah permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de desesperación ni culpa, como antes. Eran lágrimas de una extraña y abrumadora alegría. Su hija no solo hablaba, estaba recuperando su mundo, y en ese mundo, Sarah no era la líder todopoderosa, la promotora del tratamiento, la culpable. Era solo una madre, y ese rol, de repente, parecía el trabajo más importante y honorable del mundo. Salió de la habitación de su hija y entró en su oficina. Un escritorio enorme, 2 monitores, montones de documentos. Todo le parecía ajeno, como un escenario de una vida pasada. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Millones de luces, millones de vidas, millones de tratos y contratos. Y en algún lugar, en una de esas casas, vivía el hombre que atendía a su hija jugando con ella en el arenero. ¿Quién es? ¿Por qué hace esto? Estas preguntas la atormentaban. Y sabía que no descansaría hasta encontrar las respuestas, pero también comprendía que no podía plantearlas directamente como solía hacerlo. Tenía que hacerlo de otra manera con este hombre. ¿Cómo? Aún no lo sabía, pero estaba decidida a aprender. Este era el proyecto más difícil e importante de su vida. Aquí está la información que usted pidió. Sarah Lvovna. La voz de la asistente al teléfono era tan profesional como siempre. Sarah miró la delgada carpeta que yacía sobre la pulida superficie de su escritorio. Solo unas pocas páginas, un breve resumen de la vida de un hombre. «Gracias, Víctor», puedes irte. Colgó y se quedó allí sentada unos minutos, dudando si abrir la carpeta.
Esto estaba mal. Era una traición a la frágil confianza que se había empezado a forjar entre ellas en el patio. Pero las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. Tenía que saber, tenía que tener el control. Su mundo no toleraba a los desconocidos. Finalmente, abrió la carpeta con decisión. Líneas secas de biografía. Marcus Brown, 38 años, nacido, estudiado, cirujano pediátrico, líder en el Hospital Central, decenas de operaciones exitosas y complejas, talento reconocido por todos. Y entonces, un final abrupto. Hace 4 años, renunció por decisión propia. No se revela el motivo. Un mes después de su renuncia, su esposa, Ana, falleció en un accidente automovilístico. Desde entonces, no ha trabajado oficialmente en ningún lugar. Está criando a un hijo, Caleb, que ahora tiene 6 años. Vive en un modesto apartamento a las afueras de la ciudad, heredado de sus padres. Sin deudas ni ofensas, borrón y cuenta nueva. Sara cerró la carpeta. Los hechos estaban ahí, pero no explicaban nada. No explicaban la calma que emanaba de este hombre. No explicaban por qué podía hacer lo que los mejores especialistas del país no podían. Un cirujano, un hombre acostumbrado a la precisión, a la esterilidad, a que la vida y la muerte dependían de su bisturí. Y de repente, un arenero, juguetes de madera y juegos tranquilos. La contradicción era tan fuerte que le daba vueltas la cabeza. Sintió una punzada de vergüenza. Había llegado a su vida como una ladrona, buscando un punto débil, alguna pista que comprender y quizás explotar. Solo había encontrado tragedia. Sus encuentros con él estarían marcados por este conocimiento. Lo miraría y no solo vería a un padre jugando con su hijo, sino a un viudo, un cirujano que había abandonado su vocación. Al día siguiente, mientras Sara conducía hacia el lugar, estaba más nerviosa que de costumbre. Se sentía como una impostora. Marcus y Caleb ya estaban allí. No estaban construyendo un castillo, sino algo con ramas y hojas. «Buenas tardes», dijo Sara intentando mantener la voz serena. «Bien por ti». Marcus levantó la vista, sonrió, pero su mirada era atenta, como si hubiera notado de inmediato algún cambio en ella. «Majestad», asintió a Lily, «nos complace darle la bienvenida a nuestro reino del bosque. Hoy estamos construyendo casas para las hadas del bosque». Lily, sin esperar invitación, se acercó a ellos y comenzó a examinar seriamente sus artesanías. ¿Ella puede?», preguntó Sara. «Claro, las hadas estarán encantadas de tener una nueva asistente». Sara se sentó en el banco, pero no encontraba sitio. Observó a Marcus, sus dedos largos y delgados, que con tanta habilidad y cuidado conectaban las frágiles ramas, los dedos de un cirujano. Ahora no podía quitarse ese pensamiento de la cabeza. «Se te da muy bien», dijo sin saber por qué. «Con los niños». «Simplemente los dejo ser ellos mismos», respondió, sin levantar la vista de su tarea. «Los niños son mucho más sabios de lo que creemos. Perciben las mentiras y la tensión a kilómetros de distancia. No necesitan tutela, sino un espacio seguro donde puedan ser ellos mismos». Sus palabras dieron en el clavo otra vez. Mentiras y tensión. ¿Acaso lo sabe? «¿Y cómo aprendiste eso?», preguntó con cautela, tanteando el terreno. Marcus se quedó paralizado un instante. Luego, lentamente, la miró. No había reproche ni sospecha en su mirada, solo una profunda y persistente tristeza. «La vida es una buena maestra. A veces da lecciones muy duras». Volvió a mirar su obra. La conversación había terminado. Sara se dio cuenta de que había llegado a un límite que aún no podía cruzar. Pasó otra hora. Los niños estaban ocupados con las ramitas. Lily guardaba silencio, pero estaba completamente absorta en su juego. Estaba concentrada en atar una hoja con otra con una brizna de hierba, creando así el techo de la pequeña cabaña. De repente, el silencio se rompió con un chirrido agudo y penetrante de frenos que venía de la calle contigua, seguido de un golpe sordo.
Antes de que Sara pudiera comprender nada, Lily se quedó paralizada. Soltó las ramitas de sus manos. Su rostro se contorsionó con un horror que Sara jamás había visto, ni siquiera en los peores días de su silencio. La niña se agarró los oídos con las manos. Su pequeño cuerpo se estremeció y sus ojos se abrieron de par en par y vacíos, como los de un animal asustado. No lloró ni gritó. Simplemente se quedó petrificada, atrapada en una pesadilla invisible. «Lily, cariño, ¿qué pasa?». Sara corrió hacia ella, intentando abrazarla, estrecharla contra sí. «Tranquila, todo está bien, solo es un coche en la calle». Pero Lily no reaccionó. Apartó las manos de su madre, temblando cada vez más. Miró hacia un punto de donde provenía el sonido y le pareció ver algo terrible allí. «Retrocede, Sara». La voz tranquila pero firme de Marcus llegó desde cerca. Sara retrocedió un paso, confundida. Marcus se arrodilló frente a Lily. No intentaba tocarla, simplemente estaba ahí. «Lily», dijo en voz muy baja y tranquila. «Estoy aquí. Caleb también. Estamos construyendo una casa para las hadas. Mira, esta ramita es la pared. Esta hoja es el techo. El techo es verde». Habló despacio, usando las palabras más sencillas. No mencionó el coche ni el ruido. La devolvió al presente, a lo que tenía ante sus ojos. «Caleb, dame la hoja amarilla, por favor». Será la puerta. Caleb, que había estado observando la escena con miedo, silenciosamente le entregó a su padre una hoja de arce. «Gracias, hijo. Toma, Lily. ¿Ves? La puerta amarilla. Es preciosa. A las hadas les encantará». Siguió hablando con esa voz monótona y arrulladora, y poco a poco, muy lentamente, el temblor de Lily comenzó a disminuir. Se quitó las manos de los oídos. Su mirada ya no estaba tan vacía. Lentamente desvió la mirada del punto que tanto la había asustado hacia la casa en manos de Marcus. «La puerta», susurró apenas audiblemente. «Sí», respondió Marcus con la misma calma. «Una puerta amarilla, y haremos las ventanas con pétalos. ¿Quieres ayudar?». Lily asintió en silencio. Volvió a coger la ramita. Aún le temblaban un poco los dedos, pero había vuelto. Había vuelto de aquel terrible lugar al que la había arrastrado el agudo sonido. Sara se paró a su lado y sintió lágrimas correr por sus mejillas. No era la primera vez que presenciaba este ataque, pero sí era la primera vez que veía a alguien sacar a su hija de ese estado. Ni médicos ni medicamentos, sino un hombre sencillo, con voz tranquila y una ramita en la mano. Ella lo miró y la vergüenza matutina dio paso al asombro. Ahora comprendía. Él no solo jugaba con los niños, los sanaba con su silencio, su calma, su presencia. Estaba creando para ellos esa isla de seguridad de la que había hablado. Esa noche, cuando se despidieron nuevamente a la salida, Sara se armó de valor. «Marcus». Él se dio la vuelta. «Gracias por hoy, por todo». «No hace falta», sonrió suavemente. «Solo quédate ahí para ella. No intentes salvarla. Simplemente quédate ahí. Es todo lo que necesita». «No sé qué hacer cuando esto sucede», admitió. Le temblaba la voz. «Estoy perdida. Quiero ayudar, pero solo empeoré las cosas». Se quedó en silencio por un momento, mirando a la distancia. Cuando un barco se ve envuelto en una tormenta, es inútil gritarle a las olas. Debes sujetar el timón con fuerza y mirar la brújula, que apunta a un puerto seguro. Tu pánico es otra ola que golpea su barco, y tu calma es la brújula. Ella debe ver que no tienes miedo. Entonces su miedo disminuirá. Hablaba con sencillez, pero sus palabras caían sobre el alma como un bálsamo. Tú hablas como un médico», espetó. Se estremeció levemente. La sonrisa desapareció de su rostro. Por un instante hubo tal dolor en sus ojos que Sara se sintió incómoda. «Hubo tiempo», respondió secamente. «Vamos, Caleb, es hora de irnos». Rápidamente se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás.
Sara se quedó sola, sosteniendo la mano de su silenciosa hija. Se dio cuenta de que con una palabra descuidada había tocado su vieja herida sin cicatrizar, la misma que había leído en las secas líneas del informe esa mañana. Esa noche, Lily volvió a hablar antes de dormirse. Estaba sentada en su cama, dibujando en su cuaderno. Sara miró por encima del hombro. En la página había un dibujo de una casa hecha de ramas con una puerta amarilla. 3 figuras estaban cerca, una grande, una mediana y una pequeña. Y en la esquina de la página, lejos de la casa, había un coche oscuro y garabateado. «¿Qué es esto, querida?», preguntó Sara en voz baja señalando la casa. Lily miró el dibujo y luego a su madre. «Nuestra casa», susurró. «Oh, ¿quién es?». Lily señaló con su dedo primero la figura grande, luego la mediana. «Marcus, Caleb». Luego miró la pequeña figura. «Soy yo». Se quedó en silencio un momento, luego tomó un lápiz y dibujó otro, un poco más arriba, al lado de las 3 figuras. «¿Y esta eres tú?», dijo y miró a Sara. «¿Mamá?». No preguntó, simplemente la añadió a su mundo seguro. Un mundo donde hay una casa con una puerta amarilla, donde no hay lugar para coches aterradores ni ruidos fuertes. Sara tragó saliva con dificultad, se inclinó y besó la cabeza de su hija. «Sí, cariño, soy yo, siempre estaré contigo». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Sara durmió sin pastillas para dormir. Soñó con un parque soleado y 4 figuras construyendo una casita con ramas y hojas, y este sueño era más real e importante que toda su vida pasada. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil. La herida de Lily era profunda y la de Marcus parecía no haber sanado aún, pero ahora sabía que tenían una brújula. Y había esperanza de un puerto seguro. «Sara, soy Henderson, tenemos un problema serio». La voz del teléfono era seca y autoritaria, como el crujido de una puerta sin aceitar. Inundó el soleado día del parque como una corriente de aire frío. Sara instintivamente se alejó unos pasos del banco donde Marcus y Caleb le enseñaban a Lily a hacer un silbato con una algarroba. «¿Qué pasó, Arthur?», preguntó ella, intentando mantener la voz serena. «Lo que pasó es que no has ido a la oficina en una semana, que cancelaste una reunión con inversores de Asia. Están furiosos, amenazan con renegociar el mismo acuerdo en el que llevamos trabajando 1 año y medio». Sara cerró los ojos. No vio césped verde ni niños riendo, sino gráficos, tablas y rostros descontentos en la sala de juntas. Un mundo que parecía tan lejano. «Lo tengo todo bajo control, Arthur. Estoy en contacto». «¿Estás al teléfono?». La voz de Henderson estaba cargada de sarcasmo. «Tu asistente dice que llevas días en un parque. La junta directiva está empezando a hacer preguntas, Sara. Tus circunstancias personales están empezando a afectar al negocio. Todos te compadecemos, pero la empresa no puede quedar como rehén». Dudó un momento y escogió sus palabras. «¿Un rehén de qué, Arthur?», preguntó fríamente. «Tu inestabilidad. Necesitamos un líder centrado, fuerte, el que siempre ha sido, no esto». Se dio la vuelta. Lily rió con un sonido tenue, como de campana. Marcus le entregó el silbato terminado y ella sopló suavemente. Produjo un chirrido suave y gracioso. Lily se tapó la boca con las manos y sus hombros se estremecieron con una risa silenciosa. Sus ojos brillaban. «Mi hija me necesita, Arthur», dijo Sara, con una voz firme pero distinta. No la que usaba para resolver problemas en los negocios. Era la firmeza del instinto maternal. «Necesitaba un médico y contrataste al mejor. Todos lo sabemos. ¿Qué cambió? ¿Quién es ese hombre con el que pasas tanto tiempo? Mis fuentes dicen...». «¿Tus fuentes?», Zrenia interrumpió. «¿Has contratado a alguien para que me siga?». «La junta está preocupada», dijo Henderson, evitando una respuesta directa. «Está en juego una empresa multimillonaria. Necesitamos saber que estás bien, que no te has dejado influenciar por ningún charlatán». Charlatán.
La palabra la impactó profundamente. Miró a Marcus. Estaba en cuclillas frente a Lily, explicándole algo pacientemente a Caleb. Su rostro era sereno y franco. Había más dignidad y fuerza en él que en toda la junta de la junta directiva. Estoy perfectamente bien, Arthur, quizás por primera vez en muchos años. Eso no es lo que quería oír. La voz de Henderson se endureció. Hay una reunión de emergencia mañana a las 9 en la oficina central. Su presencia es obligatoria. Si no se presenta, tendré que someter a votación su destitución temporal de la gerencia. Espero que no llegue a eso. Él colgó. Sarah colgó el teléfono. Le temblaban las manos. El mundo se tambaleaba. Todo lo que había construido durante años, su imperio, su reputación, su identidad, se estaba desmoronando. Su armadura, que creía impenetrable, ahora era de cartón piedra. El pánico, frío y pegajoso, le subió a la garganta. Respiró hondo, intentando recordar las palabras de Marcus sobre la tormenta y la brújula, pero ahora solo oía el rugido de las olas. Se acercó al banco y se sentó, intentando aparentar tranquilidad, pero su espalda tensa y sus dedos apretados la delataron. Marcus la miró. No preguntó nada, simplemente la miró con calma y atención, como si pudiera ver no solo su exterior, sino también la tormenta que rugía en su interior. Lily, al percibir el cambio en su madre, dejó de reír. Se acercó a Sarah y le tocó la mano con suavidad. Sus dedos estaban cálidos. La miró a la cara con una pregunta silenciosa. «No pasa nada, cariño», logró decir Sarah. La mentira sonó tan falsa que se sintió avergonzada. Lily retrocedió un paso. Su rostro se volvió inexpresivo, cauteloso de nuevo. La luz que ardía en sus ojos se extinguió. Volvía a refugiarse en su caparazón. Y en ese momento, Sarah se dio cuenta de que lo que Marcus le había advertido estaba sucediendo ahora mismo. Su pánico se estaba convirtiendo en una ola que golpeaba el barco de su hija. ¿Problemas en el trabajo?, Srenia preguntó Marcus en voz baja. Su voz era serena, sin rastro de curiosidad. Simplemente constataba un hecho. Sarah asintió, incapaz de hablar. «¿Quieren que vuelva?», dijo finalmente. «Mañana me amenazan con consecuencias». Ella esperaba consejo, compasión, tal vez incluso compasión de él, pero él simplemente asintió. «Está vacío». «No creo que lo entiendas», soltó con una furia inesperada. «Este es el trabajo de mi vida. Esta es una empresa que creé desde cero. Creen que estoy loca por pasar el tiempo aquí en lugar de en mi oficina. Te llaman...» Ella se detuvo en seco. «¿Un charlatán?». Srenia terminó la frase por ella sin la menor sorpresa. Se levantó y se sacudió la arena de las rodillas. Tiene sentido desde su punto de vista. El mundo en el que viven no admite esas cosas. Todo lo que no se puede comprar, medir o reportar no existe para ellos. «Pero no es justo», se sorprendió de su propio impulso de defenderlo. «La justicia no es lo que piensan». Miró a la abatida Lily, que ahora estaba de pie a un lado, rascando el suelo con la punta del zapato. «Ellos piensan en las ganancias y tú piensas en lo que dirán. Y mientras piensas en ellos, lo pierdes todo», señaló con la barbilla a Lily. Las palabras eran sencillas y crueles en su verdad. Golpearon más fuerte que las amenazas de Henderson. Miró a su hija, una figura pequeña y solitaria, aislada del mundo otra vez, y era ella, su miedo, su dependencia de las opiniones ajenas, del mundo de los grandes números y las ambiciones vacías. «¿Qué debo hacer?», susurró. La pregunta no iba dirigida tanto a él como a ella misma. «Tienes una opción, Sarah», respondió Marcus. «Siempre la tienes. Puedes volver a tu mundo e intentar arreglar lo que creen que está roto, o puedes quedarte aquí e intentar arreglar lo que realmente está roto». Se acercó a Caleb, que ya estaba ocupado, construyendo una nueva fortaleza de arena. «Pero no puedo rendirme». Su voz temblaba de desesperación. «Es imposible». «¿Quién dijo que tienes que rendirte?». Se dio la vuelta. «Quizás solo tengas que elegir qué es tu timón y qué son tus olas, qué es tu brújula y qué es tu tormenta».
Durante el resto del día, Sara estuvo nerviosa. Respondió mecánicamente a las preguntas de Lily. Intentó sonreír, pero sus pensamientos estaban lejos, en un rascacielos de cristal en el centro de la ciudad. Repasaba mentalmente la próxima conversación con la junta directiva, eligiendo sus argumentos, preparándose para la batalla. Y cuanto más se preparaba, más se alejaba Lily de ella. La chica volvió a callar. No lloró, no se portó mal, simplemente estaba allí, una sombra silenciosa y transparente. Mientras se despedían a la salida del parque, la tensión se volvió insoportable. «Yo no sé si vendremos mañana», dijo Sara, mirando hacia un lado. Marcus asintió. «Entiendo. Tengo que estar en una reunión a las 9 de la mañana», añadió como si buscara excusas. «Caleb y yo seguiremos viniendo», dijo simplemente. «Estaremos aquí, en nuestro lugar». No la persuadió, no la presionó, simplemente le dio un punto de apoyo, un faro que ardería incluso si su barco fuera arrastrado mar adentro. Sara no había dormido en toda la noche. Estaba sentada en su enorme y ruidosa oficina en casa, rodeada de pantallas con cotizaciones bursátiles. Preparaba una presentación, construyendo una línea de defensa. Volvía a ser Sarah Jenkins, la dama de hierro que todos conocían y temían. Se pondría su armadura y entraría en batalla. Ganaría, siempre lo hacía. Pero a primera hora de la mañana, cuando los primeros rayos del sol rozaban la pared de cristal de su oficina, miró su escritorio. Junto a su costosa laptop estaba el dibujo de Lily, una casa de ramas con una puerta amarilla y 4 figuras tomadas de la mano. Recordó la risa silenciosa de su hija, recordó sus dedos cálidos en su mano, recordó la mirada tranquila y comprensiva de Marcus. ¿Qué defendía realmente? ¿Su empresa, su trabajo o solo una costumbre, el miedo a lo desconocido? Cogió el teléfono. Su dedo se cernía sobre el número de Henderson. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera salírsele del pecho. Esta era la decisión más aterradora de su vida, más aterradora que los acuerdos multimillonarios y las adquisiciones hostiles. Ella presionó llamar. «Arthur», dijo ella cuando él respondió. Su voz era tranquila y firme. «No voy a ir». Hubo silencio al otro lado de la línea. «¿Cómo que no vendrás? Sara, ¿entiendes lo que haces?» «Sí», dijo. «Por primera vez en mucho tiempo entiendo lo que hago. Mi hija me espera en el patio. Eso es más importante». «Estás loco», susurró Henderson. «Estás destruyendo todo lo que has construido. Te arrepentirás de esto». «Quizás», dijo Sara, «pero me arrepentiré aún más si no lo hago. Reúnanse, tomen la decisión que consideren correcta. Yo la tomaré». Terminó la llamada y colgó el teléfono. No sentía miedo ni arrepentimiento, solo un alivio enorme y abrumador, como si se hubiera quitado de encima un peso insoportable que había cargado toda su vida. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad que despertaba. Ya no le parecía un campo de batalla, era solo una ciudad habitada. Entró en la habitación de Lily. La niña dormía, abrazada a su osito de peluche. Sara se sentó en el borde de la cama y le acarició suavemente el pelo. «Estoy aquí, cariño», susurró. «Estoy aquí, no me voy a ninguna parte». 2 horas después, ella y Lily caminaban por un sendero familiar en el parque. La mañana era fresca y despejada. Lily le sostenía la mano y su palma era cálida y confiada. Los vieron de lejos. Marcus y Caleb estaban sentados en el mismo lugar, terminando algo con ramas y hojas del año pasado. Marcus no se sorprendió al verlos, simplemente levantó la cabeza y sonrió. Una sonrisa tan tranquila y cálida que te iluminaba el alma. Lily soltó la mano de Sara y corrió hacia ellos. Sara caminó lentamente, se detuvo junto a Marcus. «Pensé que estaban construyendo un fuerte», dijo, mirando su construcción. Era una cabaña pequeña, pero muy acogedora. «No», respondió Marcus, sin levantar la vista de su trabajo. Estaba instalando una puerta de una gran lámina amarilla en la cabaña. «Estamos construyendo una casa». Él la miró. «Te estábamos esperando para terminar de construir juntos».
Sara miró a Lily, que ya reía mientras le entregaba las ramitas a Caleb, luego a Marcus, luego a sus manos, las manos que solía sostener el asa de un maletín caro y un teléfono. Se dejó caer en la hierba junto a ellos y recogió una ramita. ¿Qué debemos hacer?, preguntó. Y fue la pregunta más correcta que había hecho jamás en toda su vida. ¿Por qué se quedó en silencio? La pregunta de Marcus fue silenciosa, casi trivial, pero para Sara fue como un trueno. Estaban sentados en el césped, terminando su cabaña de ramas. Lily y Caleb corrían de un lado a otro, riendo, recogiendo hojas amarillas para el techo. La mañana había sido perfecta, casi irreal en su calma, y esa pregunta lo destrozó todo. Sara se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire, aferrada a la rama. Sintió un frío gélido que la atenazaba por dentro. El muro protector que la conocía se alzó al instante, alto e inexpugnable. «No quiero hablar de eso», espetó. Su voz era cortante y profesional, la voz que usaba para reprender a sus subordinados. Marcus no se rindió, no discutió ni insistió. Simplemente la miró con su mirada serena y penetrante. No había condenación en sus ojos, ni curiosidad fingida, solo una preocupación silenciosa y profunda. «De acuerdo», dijo con la misma calma. «No hables, déjalo estar. A veces no hay que ocultar el dolor, solo hay que darle espacio a tu lado». Volvió a su trabajo, tejiendo con cuidado una rama delgada en la estructura del refugio. Sus palabras, sencillas y tranquilas, eran más aterradoras que cualquier presión. No rompieron su muro, simplemente lo hicieron transparente. De repente, se sintió completamente indefensa. Guardaron silencio unos minutos. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas, el canto de los pájaros y las risas distantes de los niños. Sara se miró las manos que habían firmado contratos multimillonarios, pero que no podían aferrarse a la felicidad de su propia hija. «Pasó hace 3 años», dijo tan bajo que apenas podía oír su propia voz. Era extraña, quebrada. Lily tenía 4 años entonces. Marcus dejó de trabajar, pero no la miró. Le dio espacio, convirtiéndose en su oído. Yo era diferente. No es que sea perfecta ahora, pero en aquel entonces era una máquina. Mi empresa apenas estaba despegando. Cada día era una batalla. Dormía 4 horas cada noche. Vivía a base de café y reuniones. Estaba segura de que estaba construyendo el futuro. Para ella. Para Lily, qué irónico, ¿verdad? Sonrió con amargura. Los recuerdos que había enterrado durante tanto tiempo y con tanto cuidado bajo una pila de informes y planes salieron a raudales. Tenía un trato importante, muy importante. Tenía que volar a Zúrich. La niñera se enfermó en el último minuto. Mi ex esposo, estaba de viaje de negocios. Tuve que cancelar el viaje. Cualquier madre normal lo habría cancelado, pero yo no era normal. Yo era la directora. Encontré una salida. Trasladé todas las negociaciones a videoconferencia. Decidí que podía con ello. Un día, solo un día trabajando desde casa. Hice una pausa, reuniendo fuerzas. No había suficiente aire. Lily era una niña tan alegre, habladora, risueña. Siempre estaba inventando algo. Ese día quería que fuéramos al parque a alimentar a los patos. Me trajo sus botas de goma y dijo: «Mami, los patos nos esperan». Y la voz de Sara se quebró. Dije: «Espera, cariño, mami tiene una llamada muy importante. Una muy, muy importante». La senté en la sala. Puse dibujos animados, le di un cuaderno de dibujo y cerré la puerta de mi oficina. Cerró los ojos, pero la imagen de ese día permaneció ante sus ojos con tanta claridad como si hubiera sucedido ayer. La puerta blanca de la oficina, la pequeña mano de Lily intentando abrirla. Fue una decisión difícil. Los socios intentaron cambiar las condiciones a última hora. Estaba nervioso, daba vueltas por la sala, hablando alto y con aspereza.
Oía a Lily llorando fuera de la puerta, llamándome, la oía arañar la puerta y yo simplemente alcé la voz para no oírla. Solo pensaba en números, en porcentajes, en penalizaciones. Sus hombros temblaron y ella se abrazó a sí misma, tratando de detener el temblor. Entonces la casa quedó en silencio, demasiado silencio. Al principio me sentí aliviada. Pensé que se había quedado dormida o que estaba viendo dibujos animados. La llamada terminó con mi victoria. Había defendido nuestros términos. Me sentí triunfante. Salí de la oficina, lista para finalmente dedicarle tiempo a mi hija, para decirle lo buena chica que era y cómo viviríamos ahora. Sara abrió los ojos. Tenía lágrimas en ellos. No la encontré en la sala, ni en su habitación. Recorrí toda la casa. No la encontré por ningún lado. Y entonces vi que la puerta principal no estaba cerrada. No recuerdo haber salido corriendo a la calle. Solo corrí y grité su nombre. Nuestra casa está en la calle. Una calle pequeña, pero aún así. Ella guardó silencio, incapaz de continuar. Marcus colocó suavemente su mano grande y cálida sobre sus dedos entrelazados. No dijo ni una palabra, simplemente estaba allí. Su apoyo silencioso le dio la fuerza para terminar. La vi al otro lado de la calle. Estaba parada en la acera mirándome, simplemente allí mirándome. Llevaba en la mano una pequeña hogaza de pan que había cogido de la cocina. Para los patos. Corrí hacia ella sin mirar atrás y en ese momento un coche dobló la esquina. El conductor tocaba la bocina, los frenos chirriaban. Sara sollozó sin intentar contenerse más. Lo logré. La empujé fuera de la carretera, sobre el césped. El coche pasó a toda velocidad, casi rozándome. Todo sucedió en un segundo. Las dos caímos al césped. La abracé, tan pequeña, tan cálida. Grité, «Lily, ¿estás bien? Cariño, di algo, por favor». Y ella me miró, con los mismos ojos que ahora, enormes, llenos de algo que no podía entender, y guardó silencio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero ella no las secó. En el hospital dijeron que estaba bien, ni un rasguño, solo un shock severo. Los médicos dijeron que era temporal, que pronto hablaría. Pasó un día, una semana, un mes, no dijo ni una palabra. Dejó de llorar, dejó de reír. Simplemente se quedó en silencio. Se encerró en su propio mundo, donde yo no podía entrar. Contraté a los mejores psicólogos, logopedas y psiquiatras. La llevé por todo el mundo. Todos dijeron lo mismo. No hay una causa física, es un trauma psicológico. Me di cuenta de que no se había quedado callada por el coche. Se había quedado callada por mí. Lo último que me oyó antes de casi morir fue mi voz enfadada e irritada hablando de dinero por teléfono. Lo último que vio fue una puerta cerrada. La había cambiado por un trato y ella lo sabía. A sus 4 años lo sabía todo. Sara miró a Marcus con el rostro bañado en lágrimas, su mirada llena de todo el dolor y la culpa de los últimos 3 años. ¿Y sabes qué hice después? Empecé a trabajar aún más duro. Decidí que ganaría tanto dinero que podría comprarle una cura. Construí un imperio sobre mi culpa. Pensé que si la rodeaba de lo mejor, los mejores médicos, las mejores escuelas, de alguna manera podría arreglarlo todo. Y con cada millón que ganaba, con cada nuevo trato, me alejaba cada vez más de ella. Tenía miedo de estar sola con ella, porque en su silencio escuché mi propia sentencia. Soy una mala madre. Destruí a mi hija. Se quedó en silencio, devastada. Se le escaparon todas las palabras. El terrible secreto que había estado envenenando su vida se había revelado. Esperó el juicio. Esperó a que Marcus se levantara y se fuera, arrebatándoles a su hijo normal y feliz, a la mujer destrozada y a su hija silenciosa. Pero él no se fue. Se sentó a su lado y su mano seguía sobre la de ella. «No la rompiste, Sara», dijo en voz baja. «La salvaste, la apartaste del camino».
Sara lo miró sorprendida a través de un velo de lágrimas. Nunca lo había pensado así. En su memoria, ese día fue el día de su fracaso, el día de su crimen. Ella vio más que solo la puerta cerrada, continuó Marcus. Vio a su madre arrojarse frente a un auto sin pensarlo 2 veces para salvar su vida. Los niños perciben más que solo nuestros errores, también perciben nuestro amor, incluso cuando dudamos de él. Hizo una pausa, dándole tiempo para procesar sus palabras. No eres una mala madre, solo estás perdida, como tantas de nosotras. Intentaste construirle una fortaleza de dinero y éxito porque creías que la protegería. Solo necesitaba un hogar, como este. Señaló con la cabeza su choza de ramas, pequeña, imperfecta, pero construida con cariño. En ese momento, Lily corrió hacia ellos, vio el rostro lloroso de su madre y se quedó paralizada. El miedo brilló en sus ojos. Se acercó y tocó con cuidado la mejilla húmeda de Sara con las yemas de los dedos. Sara miró a su hija y por primera vez en 3 años no vio reproche silencioso en sus ojos. Vio preocupación, cuidado. Ella tomó la pequeña palma entre las suyas y la presionó contra sus labios. Tranquila, cariño, susurró. Su voz seguía temblando, pero ya no sonaba tan desesperada como antes. Todo va a salir bien. Mamá solo está un poco cansada. Lily no apartó la mirada. Miró a su madre, luego a Marcus, luego a sus manos entrelazadas. Y entonces hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Dio un paso adelante y rodeó con los brazos el cuello de Sara con cautela, hundiendo la cara en su hombro. Sara se quedó paralizada, con miedo de respirar. Sintió las pequeñas manos apretándose alrededor de su cuello. Cerró los ojos y abrazó a su hija, aspirando el aroma de su cabello. Fue un momento frágil y precioso, como un milagro. El muro que había construido alrededor de su corazón durante tanto tiempo se derrumbó, convirtiéndose en polvo. Y bajo sus escombros no había cenizas, sino un alma viva, herida, pero amorosa. Marcus se levantó en silencio, dándoles espacio. Se acercó a Caleb y le habló en voz baja. Juntos caminaron hasta el otro extremo del claro, dejando a madre e hija solas con su mundo de vigilia. Sara se sentó en el pasto, abrazando su tesoro, y lloró. Pero eran lágrimas diferentes. No lágrimas amargas de culpa y soledad, sino lágrimas cálidas y purificadoras de esperanza. Sara, esto es un desastre. Ana, su indispensable asistente, sonaba al teléfono como si el mundo se derrumbara. Sara se enderezó instintivamente, con la mano que sostenía el auricular tensa. Ella, Marcus y los niños acababan de regresar del bosque a su pequeña, pero acogedora, casa. Lily y Caleb estaban sentados en el suelo de la sala, construyendo con entusiasmo algo con bloques de madera. El aire olía a agujas de pino y té recién hecho. Paz y tranquilidad. ¿Qué pasó, Ana? Ve al grano. Proyecto Phoenix, fracasó totalmente. Los datos se filtraron a la competencia. Anunciaron su propio análogo hace 1 hora. Nuestras acciones están cayendo como una piedra. La junta directiva está en pánico. Te quieren en la oficina principal. Inmediatamente. Sara cerró los ojos. Phoenix, su bebé, el proyecto en el que había invertido 2 años de su vida y cientos de millones de dólares, el gran avance que llevaría a su empresa al siguiente nivel. ¿Quién lo filtró? Su voz se volvió gélida, la voz que todo vicepresidente temía. No lo sabemos, la seguridad está trabajando, pero... Sara, esto es un incendio. Tienes que apagarlo tú misma. Sí, Bill y la tripulación no pueden con él. Están confundidos. Tienes que estar aquí. Ya te he reservado un vuelo. Un jet privado estará listo en 3 horas. Las 3. Eso significaba que tenía que irse ya. Dejarlo todo. Dejar esta casa silenciosa. Dejar a Marcus, que acababa de entrar con una bandeja de té. Dejar a Lily. Miró a su hija. Lily, al oír el tono tenso de su madre, se quedó paralizada con el cubo en la mano.
Sus grandes ojos estaban fijos en Sara y esa expresión familiar y atormentada comenzaba a aparecer en ellos de nuevo, la expresión de una niña que espera ser abandonada. «Sara, ¿me oyes?». La voz de Ana sonaba insistente. «Te entiendo», dijo Sara lentamente. ¿Te llamo luego?» Colgó sin esperar respuesta. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Marcus dejó la bandeja en la mesa baja y la miró. No preguntó nada, simplemente la miró y no había juicio ni consejo en su mirada, solo una comprensión serena y profunda. «Tengo problemas en el trabajo», dijo Sara con voz apagada, más para sí misma que para él. «Es serio, necesito volar». Lo dijo, y las palabras le parecieron extrañas, incorrectas. La vieja Sara habría estado en la puerta, dando órdenes por teléfono, planeando mentalmente cómo salvar su imperio. La vieja Sara no lo habría dudado ni un segundo. Pero ella miraba a Lily. La niña bajó lentamente el cubo. No lloraba, solo miraba a su madre, y su silencio era más fuerte que cualquier grito. Decía, «¿Otra vez? ¿Te vas a ir otra vez? ¿Vas a elegirlos a ellos antes que a mí otra vez?» «Yo necesito», repitió Sara, pero su voz tembló. Marcus se acercó a los niños, se sentó en el suelo junto a ellos y como si nada hubiera pasado, cogió uno de los bloques. «Caleb, construyamos la torre más alta del mundo, una que llegue hasta el techo. Lily, ¿nos ayudas? Necesitamos al mejor constructor». Lily no se movió, mantuvo la mirada fija en su madre. El teléfono que Sara tenía en la mano volvió a sonar. Un nombre apareció en la pantalla. Jonathan Wright, presidente de la junta directiva. Ya no era solo una llamada al trabajo, era una orden. Ella tragó saliva y aceptó el desafío. «Jonathan». «Sara, ¿qué demonios pasa? ¿Por qué no estás en el avión?». La voz de Wright retumbó como un cañonazo de artillería. «Tu imperio arde en llamas azules y tú estás en algún lugar helado. Estamos perdiendo millones cada minuto». «Conozco la situación, Jonathan. Ana me lo contó». «Eso, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no estás aquí todavía? Tu lugar está al mando, no donde quiera que estés. Hemos depositado nuestra confianza y mucho dinero en ti. Tienes que solucionar esto personalmente». Sara lo escuchó y sintió la familiar y fría ira mezclada con una sensación nueva y desconocida, la fatiga. Había pasado toda su vida demostrándole algo a alguien, a su padre, a sus competidores, a la junta directiva, que era la más inteligente, la más fuerte, la más exitosa. Había construido esta fortaleza para protegerse del mundo y se había convertido en su prisionera. Volvió a mirar la sala. Marcus y Caleb habían empezado a construir la torre. Marcus lo hacía lentamente, con una concentración tranquilizadora. Lily seguía sentada allí, una figura pequeña y paralizada. Parecía un pajarito asustado, temeroso de que su nido estuviera a punto de ser destruido. «Sara, responde, ¿qué has decidido?». Jonathan no se rindió. Sara respiró hondo, se miró las manos, luego el teléfono, luego a su hija y en ese momento se dio cuenta de que ya no podía seguir el mismo camino, no quería hacerlo. «Jonathan», su voz sonó sorprendentemente tranquila y firme, «no voy». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste?», preguntó Wright como si no pudiera creer lo que oía. «Dije que no vendría», repitió Sara, y con cada palabra sentía que se le quitaba un peso invisible de encima. «Tienes a Bill, tienes a todo el equipo. Son excelentes especialistas. Los contraté porque confío en ellos. Déjalos hacer su trabajo». «¿Estás loco?». La voz de Jonathan era una mezcla de rabia y desconcierto. «Esto es un motín en la nave. Tu nave, si no tomas el control de la situación ahora, mañana no tendrás ni nave ni tripulación. El consejo podría cuestionar tu idoneidad para el puesto». Amenaza, una herramienta vieja y eficaz. Siempre había funcionado.
Antes, pensarlo la habría hecho dejarlo todo y correr a salvar su carrera. Entonces lo hará, respondió Sara en voz baja. Hay cosas más importantes que un puesto. Miró directamente a Lily. Sus ojos se encontraron. ¿Qué podría ser más importante, Sara? ¿Qué? Srenia, casi gritó Jonathan. Sara sonrió. Era la primera sonrisa auténtica y libre que veía en años. Mi hija, Jonathan, mi hija es más importante. Y terminó la llamada. Lentamente dejó el teléfono sobre la mesa y se acercó a los niños. Se dejó caer al suelo junto a Lily, sintiendo crujir sus rodillas, desacostumbrada a esa posición. Lily la miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de desconfianza y una tímida e increíble esperanza. No me voy a ningún lado, cariño, dijo Sara con voz suave. Me quedo aquí, contigo. Ella extendió la mano y recogió un cubo rojo del suelo. Marcus tiene razón. Necesitamos al mejor constructor. ¿Me enseñarás el camino correcto? Lily la miró fijamente durante unos largos segundos. Parecía estar comprobando si era un sueño o una mentira. Entonces sus labios se crisparon. Lentamente tomó el bloque de la mano de su madre y lo colocó con cuidado sobre la torre que Marcus y Caleb ya habían empezado a construir. Y luego miró a Sara y dijo en voz baja pero muy clara: «Madre». Era solo una palabra, pero para Sara contenía todo un universo. No era un informe empresarial, ni un informe bursátil, ni una orden a un subordinado. Una palabra sencilla, cálida, casi olvidada. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se las secó rápidamente para que su hija no las viera. Miró a Marcus. Él le sonreía abiertamente, con cariño, sin rastro de triunfo. Simplemente se alegraba por ellas. El teléfono sobre la mesa vibró de nuevo. Y otra vez, mensajes, llamadas perdidas, un imperio entero clamando por su reina. Sara miró la pantalla, donde brillaban los nombres y números que habían dado sentido a su vida apenas ayer. Luego miró a su hija, que elegía con atención el siguiente bloque. Se levantó, se acercó a la mesa, cogió el teléfono y sin dudarlo un instante lo apagó. La pantalla se apagó y en el silencio que siguió se oyó a Lily colocando el cubo azul sobre el rojo, susurrando en voz baja, más para sí misma que para los demás. ¿Cómo esto? Sara volvió a sentarse en el suelo. No sabía qué pasaría mañana. No sabía si perdería su empresa, su carrera, su fortuna, pero por primera vez en su vida no le importaba, porque acababa de encontrar algo infinitamente más valioso. Había encontrado su hogar, no un edificio de cristal y cemento, sino un pequeño y frágil espacio en el suelo de la sala de estar de otra persona, donde su hija estaba aprendiendo a hablar de nuevo y donde ella estaba aprendiendo a ser madre.